y se acordó, ¿verdad? Una vez más, un placer estar con ustedes. Ahora, nosotros en un momento teníamos planeado estar aquí el día miércoles con ustedes también, pero con los horarios que tenemos no nos conviene. Entonces, lo siento mucho que esta es la última reunión de esta visita, pero tendremos una visita pronta. Pero gracias al Señor hemos tenido buena, linda comunión y como siempre, muy bien tratados y recibidos y alimentados. Eso nunca hay falta. Entonces, y es un placer tenerles de nuevo con nosotros. No sé si están aquí esta mañana, pero no. Pero bueno, qué gusto de verles otra vez y espero que para la próxima visita les vea aquí también. Que Dios les bendiga. Y también la señora Carmen, eso es una alegría para nosotros verle. Le agradecemos por hacerle el esfuerzo para llegar aquí, para estar de visita con nosotros. Muchas gracias. De todas maneras, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Aquí vamos a ver en estos capítulos un poco acerca del Sermón del Monte. Este es una predicación que creo que es una de las predicaciones más asombrosas para mi manera de pensar, porque nosotros miramos a la Biblia en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo duró este sermón, porque acuérdense que fueron aquellos discípulos que escribieron después de un tiempo, escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y escribieron lo que el Señor había hecho, lo que había dicho. Entonces comunicaron en una forma eh, breve, yo creo, y también con inteligencia, iban al grano de la situación, en cualquier cosa que se comunicaba. Entonces, el Sermón del Monte solamente son 3 capítulos enteros, ¿verdad? El 5, el 6 y el 7. Y son tres capítulos que están llenos de enseñanza sobre todo aspecto de la vida, en todo momento, todo aspecto. Entonces uno puede ver lo que él dijo, el Señor dijo sobre sí mismo, sobre consejos sobre los matrimonios, sobre la plata, sobre la oración y había muchas cosas más. Podría ver todo. Nosotros no vamos a leer todo, vamos a mirar a ciertos puntos que quiero destacar y también vincularlo con algo que tenía en mente para esta noche, pero el Señor me llamó la atención a este capítulo. Y comenzamos, estos capítulos, comenzamos al final. Vamos a ir al capítulo 7 y el versículo 24. Y esto es una cosa que el Señor dice y nos da un ejemplo, nos da una imagen. Y nos da esta imagen de esta manera. Versículo 24 del capítulo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé
a un hombre prudente. Vamos a parar ahí. Sabemos que dice que edificó su casa sobre la roca. Pero vamos a hablar primeramente de esa parte, de esa parte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que se nos explica, pero no lo hacemos? Muchas veces, especialmente cuando éramos más pequeños o éramos adolescentes. Y a veces, a veces también cuando somos adultos tenemos la cabeza dura también. Y si no, ya, escuché eso, pero no lo voy a hacer. Pero esto es lo que el Señor Jesús dice. Él lo dice en una forma muy directa, muy sencilla, pero son palabras que tienen peso. Y aquí nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros viajamos el día lunes primero con mi hermana Donalé desde Canadá. Pero el día viernes, antes de venir, por ahí el 28 me parece, el 28 era, un día precioso en Vancouver. Yo tuve el privilegio de tomar un funeral. Y usted me dice, ¿el privilegio de tomar un funeral? Eso no es un privilegio. Bueno, pero en ciertos sentidos es un privilegio cuando un hombre tenía 101 años de edad. Entonces vivió harto tiempo. Nació en 1921. Imagínese toda la historia que ha visto. Entonces hubo un caballero llamado Norman Vernon. Y con él yo no tenía amistad, pero un hombre ya de edad, un hombre grande, mucho mayor, pero conocía a sus parientes, su hija y otros parientes también. Y me pidieron que tomara el funeral. Él era constructor. Hay unos constructores por aquí. Era un constructor. Era un hombre muy buscado en Vancouver por su honestidad, su integridad en ser constructor, y también edificaba muy buenas casas. Y usé este ejemplo porque él tenía muchos parientes que llegaron, no eran sus amigos, eran sus sobrinos, sus nietos, algunos parientes un poco más lejanos y amigos de los parientes que llegaron, muchos inconversos. Personas, cuando decimos inconversos, personas que no creían en Cristo. Y tuve el privilegio de predicar este mensaje sobre lo que es importante para una persona en su vida. Y usé el ejemplo de él como constructor que edificaba casas y cómo él tenía que tomar las medidas adecuadas, cuadrar todo, ¿verdad? Poner todo en su lugar. Los hermanos que construyen casas aquí saben, si se equivoca aquí, en un poquito, se van a equivocar en un lugar mucho más, cuando vayan construyendo más adelante, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesús usa un ejemplo y dice, un hombre, y las hace, y le compararé a un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Ahora, para que lo sepamos, que el hombre prudente es una persona y en la Biblia muchas veces usan el masculino, pero sabemos que esto se trata de todo ser humano. Entonces nosotros podemos decir que aunque se usa el género de masculino aquí, también se puede aplicar a mujeres también. Entonces eso es lo que creo que es importante, entender que esto es la humanidad, el ser humano, el hombre. Y aquí dice
un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre prudente, si yo le preguntara a Samuelito y Isabel qué sería un hombre prudente, ellos a lo mejor le darían un ejemplo, uno de los tíos, o el abuelo, o el papá. Dirían acerca de personas que, para quien tienen respeto, amor, cariño, porque ninguno de los tíos, ninguno de los hermanos le harían ningún daño a ellos. ¿Por qué? Porque son niños, son inocentes, son preciosos. Pero un hombre prudente también es una persona que toma decisiones y hace cosas en la manera que no le va a perjudicar de ninguna manera, que no le va a perjudicar la vida, se va a cuidar. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esto, lo compara a un hombre que era prudente. Entonces hemos establecido eso. Pero un hombre que edificó su casa sobre la roca. Ahora, dice acerca de lo que le pasó a esta persona. Pero sobre la roca, sabemos que la roca es algo que trae o se aplica una firmeza a la construcción. Ahora, en esos días ellos no tenían todos los materiales que tenemos nosotros en el día de hoy, ni la maquinaria, ¿verdad? Entonces ellos tenían que edificar casas en una cierta forma que tenía una forma bastante firme en comparación a un lugar que una persona que construyera en el desierto. Y ahí vemos un poco más abajo que se habla de una arena y una casa que se construye ahí. Lo más fundamental, ¿verdad, hermano don Carlos? Para una casa, una persona puede decir, mira, yo quiero una casa y quiero este tipo de ventana y esta puerta y quiero una chimenea, lo que sea. Y el hermano don Carlos dice, eso está bien, pero vamos a hablar de lo que es ahí por debajo. Y también aquí, como en Chile, como es un país sísmico, hay más reglas, ¿verdad? Y se necesita algo que firme. Y el fundamento tiene que ser algo en que puede ser certificado por el gobierno o el ministro de Hacienda, no sé cómo lo hacen, pero tienen que, el Ministerio de Hacienda, y ahí ellos pueden decir, sí, usted puede construir esta casa porque llega a lo que nosotros estamos requiriendo. Ahora, el Señor Jesús, él no decía, bueno, aquí, y saca un papel, dice, aquí se firma aquí y ahí está listo. No, él está hablando aquí del corazón del ser humano, la cosa principal. Y está hablando de lo espiritual, lo más profundo del corazón del ser humano. Y dice, y descendió lluvia. ¿Qué es la lluvia? Ahora, ustedes no tienen lluvias como lo tenemos nosotros, se lo digo sinceramente. A nosotros cuando nos llega una lluvia, y puede ser uno de estos ríos atmosféricos que están llamando, así se llama, literalmente son ríos atmosféricos. Es como cae un río encima de nosotros. Personalmente, me aburro con eso, día tras día con esta lluvia. Y nosotros vivimos en un lugar donde llueve mucho, especialmente durante desde el otoño hasta la primavera. Hasta en estos días de primavera está lloviendo a veces. Y aquí en el Valle de Aconcagua, cuando llega la lluvia, ustedes están contentos, porque bueno, y especialmente para los montes donde cae la nieve y ahí en la cordillera, y es para la agricultura. Pero sabemos que
demasiado lluvia puede ser destructiva. Ahora, esa es la imagen que nosotros tenemos. ¿Y cuántas veces hemos visto en la televisión, en las noticias, en este lugar, en esta parte del mundo, en el sur de Chile o en el norte, hemos visto lugares a donde hay inundaciones? Y eso es feo. Eso es algo que en realidad nunca se prepara a la persona. Y ahí uno está ahí mirando y vemos por la pantalla de la televisión, hay una casa que se va, un auto que se va. Y las personas que son, ay, y no pueden hacer nada. ¿Y es por qué? Porque por alguna razón no, esas casas no se han afirmado a la tierra o la parte importante, el fundamento, no se han afirmado. Y entonces el río se lo lleva. Ahora, uno puede, sabemos que esto pasa hasta las mejores construcciones, puede pasar. Pero de esto no está hablando tanto de eso, ¿verdad? Está hablando aquí el Señor acerca de las lluvias que vienen en la vida. De este hombre que les conté, el señor Norman. En un momento yo les dije a los que estaban congregados para el funeral, les dije, ¿sabe una cosa? El señor Norman, él supo lo que es la lluvia. ¿Por qué? Casi como de un día para otro, tenía un hijo y el hijo falleció. Se enfermó, falleció. No sé hace cuántos años era, pero falleció. Eso era la lluvia de su vida. Vino la tempestad y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y dice ahí que cuando viene la tempestad, viene la lluvia, vienen estas cosas que están golpeando contra la casa o contra la vida de un ser humano, puede caer. Y este hombre supo, porque no solamente su hijo, pero también su nuera falleció. Dejando a los hijos, era difícil. Él supo lo que era la lluvia en la vida. Las cosas que han venido. Aquí en Santa María lo conocemos bien. Pero ¿qué dice acerca de esta persona prudente? Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La Biblia siempre habla de la roca, que es el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Él da firmeza y seguridad. ¿Y por qué no cayó la casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Aquí hay una pausa, pequeña pausa. Y la pausa incluye una pregunta. ¿En qué confía? ¿Sobre la roca, la persona del Señor Jesucristo o no? Porque el Señor, estas son las palabras de Él. Se hablaron muchos años atrás. Ahí en un monte, un lugar así más elevado, por decirlo así, no ahí encima del monte, un lugar más elevado. Y habla y dice, y le empieza a hablar a la gente ahí. Y les dice, y les pregunta y dice, todas las cosas que yo he dicho, ¿las cree? Te voy a comparar a un hombre, una persona prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero el versículo 26 te da otro punto de vista. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no obedece. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y nosotros no, yo creo que todos aquí somos inteligentes para entender que cuando se construye sobre la arena, también se podría decir solamente sobre la tierra, ¿verdad, don Carlos? Una media agüita por ahí, que se le pone nomás. Yo creo que allá en San Felipe hay un lugar que se llama La Toma, ¿verdad? Y hay mucha gente, yo creo sobre todo los haitianos, o no sé, otra gente que está viviendo allá. Y ahí si no me equivoco, a veces son palos, y así unas murallas solamente de madera y no son muy firmes, ¿verdad? En esos lugares, si se desborda en algún momento el río Aconcagua o viene una lluvia grande, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar. Y eso se habla. Pero ¿qué dice? Dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces usa estas dos palabras, prudente e insensato. Ahora, quién quiere ser usted? ¿Quién quiero ser yo? El hombre prudente, no el hombre insensato. Un insensato, realmente un tonto, ¿verdad? Una persona que no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, no, y sabe que muchas veces hay gente que tiene toda la educación del mundo, pero son insensatos. ¿Por qué? Porque solamente piensan en hacerlo, la cosa lo más rápido o lo más barato o lo más sin compromiso. Y eso es lo que a qué se refiere el Señor Jesucristo. El hombre prudente lo hace y forma su vida sobre lo que realmente tiene un valor que se basa en la seguridad que solamente Cristo puede darle. El hombre insensato confía en sus propias fuerzas, en su sabiduría y en su manera de pensar. Y edificó su casa sobre la arena, y dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y cayó. Y fue grande, no poca, pero grande su ruina. Interesante, ¿no? Vamos a leer un poco más después, pero vamos a volver al principio, porque vamos a ver cuáles son las palabras a que se refería el Señor Jesucristo. Porque eso es lo más... cuando nosotros leemos, y como hemos aprendido con Pablo, uno tiene que leer el contexto, ¿verdad? Y ver lo que dice en esta parte, pero comenzó 2 capítulos antes, ¿verdad? Comenzó viendo la multitud. Capítulo 5, versículo 1. Al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza con los bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución, sois cuando mi causa os vitupere, sois cuando mi causa os vituperen y os persigan. Y dice versículo 12, y gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí el Señor empieza a darles instrucciones y les habla de las cosas importantes de la vida. Le dice, vosotros, versículo 13, sois la sal de la tierra. Ahora, un caballero me vino una vez, me golpeó la espalda y me dijo, tú eres la sal de la tierra. Así me dijo, yo era joven, le quedé mirando, ¿qué significa eso? Pero lo he pensado muchas veces, ¿qué es la sal de la tierra? Él me estaba tratando de animar, me está diciendo
que eres joven y tienes un futuro, y crees en el Señor y tienes algo que dar. Aquí el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y a aquellos que estaban escuchando. Acuérdense que había mucha gente. Y Él les explica, les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces Él dice aquí y le habla al corazón del hombre prudente. ¿Se acuerdan del hombre prudente? Él está hablando al hombre prudente aquí. A esa persona que toma las decisiones en serio y pone su fe en las cosas de Dios. Eso es lo que es. Y entonces no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra es importante porque ¿qué es la sal? Es la buena influencia en las cosas que se encuentran en este mundo. Mira, nosotros que somos creyentes, acuérdense, no somos mejores, no somos perdonados. Pero el creyente que llega al trabajo es la sal de la tierra. El creyente que llega a la universidad es la sal de la tierra. Que llega a la familia y la familia no cree en Dios, esa persona es la sal de la tierra cuando cree en las cosas de Dios. Una buena influencia. Tantas veces que nosotros, a lo mejor cuando éramos cabros chicos, me acuerdo, nosotros estábamos mirando algo por tele y de repente llegaba mi papá y de repente nosotros empezamos a escucharlo por medio de los oídos de mi padre. A lo mejor no debemos estar mirando esto. Eso pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Era la buena influencia, la sal de la tierra, el hombre prudente. A eso se refería el Señor Jesús. Veamos más abajo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora acuérdese que él se está refiriendo a esa persona que es prudente. Esa persona era la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Yo me he referido a este ejemplo, pero es uno de mis ejemplos favoritos. Entonces lo voy a repetir. ¿Ya? Y esto, me acuerdo cuando yo era misionero en Albania y tenía un amigo y era un misionero, venía de Minnesota, donde vive mi hermana Bárbara. Y él venía de Minnesota y entonces él llegó y yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿En qué iglesia estás trabajando? ¿Cómo es? Porque en ese tiempo llegamos muchos misioneros de distintos lugares, distintas iglesias y nos conocíamos. Y todos estamos predicando el evangelio en este país que había sido aislado y abandonado. Y ahora estábamos todos predicando ahí. Y este hombre llegó y dijo, yo estoy predicando y yo estoy concentrando porque mi educación, mi formación académica ha sido dedicado a las personas que son empresarios, parlamentarios, políticos. Entonces yo quiero predicar el evangelio a esas personas. Bien, yo le dije, me alegro mucho. Quiero tener estudios bíblicos, ahí. Entonces, estas personas que son para ser los líderes del día venidero del país. Bien, no había ningún otro misionero que estaba haciendo eso. Entonces, él tomó esta oportunidad. 2 años más tarde, yo lo veía muy a menudo, pero 2 años más tarde le hice la misma pregunta. ¿Cómo te va en la obra con los políticos, con los parlamentarios, con todo eso? Y me dice, me va súper bien, todavía no saben que soy creyente. Lo que hay mirando. Oye, ¿y esa gente que está apoyando la obra?
están gastando harta plata. ¿Y qué estás comiendo? ¿Restaurante? ¿Qué estás haciendo? ¿Paseándote por la ciudad? Se había encontrado polola, eso sí, la había logrado. Pero yo y siempre cuando leo esto pienso en él, que era una persona él dijo sobre no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él no había visto ninguna alma salvada. ¿Y sabe una cosa? Esos 2 años eran los años más fructíferos de la historia evangélica de Albania. Y se la perdió. No sé cómo dar cuenta al Señor. No sabe nada. ¿Qué quiere? ¿Un espía para el Señor? Nada que ver. Es triste. El hombre prudente alumbra. El hombre de Dios, el hombre que pone su fe en Cristo, alumbra, da luz por medio de lo que cree su fe en Cristo. ¿Y qué es eso? Cuando recibe la salvación y recibe el hecho que se da cuenta que es un pecador, esa persona que se arrepiente de sus pecados, reconoce que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, se sacrificó por nosotros y fue nuestro sustituto, recibió nuestro castigo por nuestros pecados. Y ahí esa persona, cuando recibe eso y cree que Cristo murió por ellos, se convierten, reciben la salvación que es gratuita. Eso es lo que es el hombre o la persona prudente. Y después, ¿qué hace? Alumbra. No se queda callado. Alumbra y va a su hogar, va al trabajo y dice, ¿sabe? Soy creyente. Creo en Cristo. Más adelante, el Señor Jesús, vamos a saltar, y enseña, habla del hombre prudente en cuanto a la ira. Versículo 21. Fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y habla acerca de las ofrendas ahí. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí, eso es el hombre prudente. ¿Ya? Más adelante habla del adulterio y dice que no debemos caer en eso. Ese es el hombre prudente. Habla acerca del amor hacia los enemigos. ¿Oíste qué fue dicho? Versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces ellos traían esa costumbre. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Ellos tomaban su venganza. Y el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, no resistáis, versículo 39, al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es difícil eso, ¿verdad? Pero eso es lo que el hombre prudente hace eso. Entonces vemos momento tras momento que dice el Señor. Y habla acerca más adelante de la oración. Habla acerca de cómo debemos tener los tesoros en los cielos, el capítulo 7, el capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones
minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mira, el ganar dinero, tener buen trabajo, hacer buena pega, y si uno puede ganar y ganar bien, está bien. No hay nada malo en tener plata, tener dinero, pero es cómo lo maneja, cómo lo invierte, cómo es su generosidad en cuanto a las cosas que son importantes. Eso se preocupa el Señor. El hombre, la persona prudente, tiene ese fundamento tan importante sobre la roca. Y sigue, la lámpara del cuerpo. Versículo 22, es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces ten cuidado, tenga una visión espiritual. Eso es lo que dice, eso es lo que nos enseña aquí. Un discernimiento de lo que permite entrar, porque esto, el ojo mismo, es algo que se usa, que Dios ha creado, y es un órgano increíble, ¿verdad? El ojo, los colores, todo, pero interesante, como el ojo también, eso por el ojo entran cosas que no se deben mirar, que pueden dañar la manera en que pensamos, la manera en que nosotros pensamos y también actuamos, porque cuando se deja entrar por el ojo, puede entrar al corazón y de ahí actuamos. El hombre prudente no se fija en las cosas que pueden dañar su corazón y su alma. Tiene una visión espiritual, porque esa persona pone su fe sobre la roca, la persona del Señor Jesucristo, y construye y edifica su vida con eso. En alguna de sus hogares han tenido ampliaciones, ¿verdad? Y siempre esas ampliaciones es cuando uno tiene una familia más grande, está ganando un poco más dinero, siempre se hace cuando se puede, ¿verdad? Y así es la vida espiritual, que nosotros estamos edificando y ampliando nuestros deberes, ampliando nuestra sabiduría, ampliando nuestro conocimiento. El hombre prudente siempre está edificando, ampliando su casa espiritual. Esa imagen me encanta porque es lo más importante en nuestras vidas. Aquí dice también, Dios y la riqueza, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos está hablando una vez más, quiero poner énfasis en esto, que no es en cuanto a ser rico, es como cuando una persona pone toda su confianza en las riquezas, porque eso le va a llevar a la destrucción. Nosotros conocemos un caballero allá en Canadá que es un hombre que fue muy rico y todavía sigue rico porque conoce al Señor, pero ahora que ya está terminando su vida, está regalando todo su dinero. Ha dado a su familia, ha dado pero también ha dado mucho a la obra del Señor, distintos ministerios. Y en realidad Él ha entregado todo lo que ha ganado y para seguir adelante la obra del Señor. Él partirá
pero está dando. ¿Por qué? Porque él entendió esta parte. Era un hombre prudente en esto. Vio que estas cosas yo no las puedo llevar. Vemos como también el Señor Jesucristo habla de ciertas cosas, la oración y la regla de oro, que dice el versículo 7 del capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ahora, tenemos que entender que esto no es como la magia o pedirle algo a Dios y decirle, oye Dios, yo le estoy pidiendo este auto de lujo que me encanta, o un viaje a esta parte del mundo, o cualquier cosa que uno desea. No es así, no es como aquí con la lamparita. No, esto se basa en qué el hombre o la persona prudente que escucha las palabras del Señor Jesús. La pregunta y la pequeña pausa, ¿es prudente usted? ¿Se encuentra como esa persona que se describe? ¿Dónde está su fundamento? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque para mí, yo no creo que podemos predicar sin entender la primera parte de, de estos capítulos previos. Porque si solamente nos concentramos, se puede predicar, y una buena predica, pero en realidad, y nosotros hemos tocado la superficie del hombre prudente y el hombre necio. Y aquí dice, o si le pide un pescado, ¿qué hombre? Bueno, vamos a saltar el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es verdad. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera gente realmente interesada en pasar por la puerta angosta, nosotros tendríamos sillas llenas de personas aquí, escuchando la palabra de Dios, escuchando las buenas nuevas, hambrientos para las cosas de Dios. Pero lo que pasa muchas veces, hay mucha gente que se queda afuera y se quedan en la plaza. Se quedan en esos lugares donde no hay la luz del Evangelio llegando a sus corazones. ¿Qué dice aquí? Más adelante dice, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. El hombre prudente sabe cómo discernir quiénes son los falsos profetas. Estuve hablando de los profetas, ¿verdad? Entonces, y hemos conversado, hay muchos falsos profetas. Hay mucha gente que dice, mira, Dios me habló y me dice esto. Hay un predicador de estos allá en los Estados Unidos, se llama Kenneth Copeland. Y yo le vi un video hace poco y él dijo, yo estaba en este lugar y vi este avión pasar por encima. Y yo dije, el Señor me habló en ese momento y me dijo, ese avión es tuyo. Era un avión privado, hermano. A él tenemos que llamarlo para llevarlo. Y pasó por encima y él dijo, ese es mi avión. Entonces le dijo a la congregación, ese es mi avión. Entonces ahí la gente no creo que, a lo mejor tiene harta plata, pero no son muy inteligentes. Bueno, le dieron la plata. Claro, le dieron toda la plata y se compró el avión. No sé, eran unos millones de dólares.
falsos profetas, van a ver. Son lobos rapaces. El hombre, la mujer prudente que escucha la palabra de Dios, esa persona escucha y toma una decisión que realmente ve que el fundamento se encuentra en lo que uno cree en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. El Mesías que vino a este mundo, dio su vida y nos perdonó. Esto es tan importante de entender. Versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Se sabe bien acá que eso no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Se pueden decir muchas cosas, ¿verdad?, acerca de cada uno de los hermanos acá. No somos perfectos, somos muy imperfectos, ¿verdad? Pero una cosa, no se pide plata, no se pide cosas. Aquí se entrega la palabra de Dios, que es cierta y verdadera, porque por aquí el hombre prudente existe y ha puesto su fe en Cristo. Tiene una visión espiritual, tiene un discernimiento espiritual. Ahí dice, no todo el que me dice, versículo 21, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esta, se encuentra en Salmo 37, no tenemos tiempo para entrar, pero ahí uno confía en Dios. Salmo 37 habla de eso, uno confía, uno se deleita en Dios, uno se entrega, se encomienda a Dios, guarda silencio, escucha a Dios y deja la ira, no se enoja, no es impaciente. Hacer la voluntad de Dios muchas veces, ay, ¿qué tengo que hacer? Dios dice, descansa, confía en mí. Y ahí la voluntad de Dios será revelada. Ahora uno tiene que continuar la vida y actuar en integridad y buena conciencia, pero uno tiene que confiar en Dios primeramente, para que la voluntad de Dios ya se haga. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí otra vez, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre. Hay mucha gente que dice, sí, yo soy profeta de Dios. Si usted va a África, yo he estado en África, y ahí tienen unos letreros para la iglesia del apóstol, y le da el nombre del obispo, del apóstol, del reino de Dios que viene y va, y tiene un letrero así de grande y una frase así, y el título del pastor. Yo me quedaba mirando estos letreros porque eran hombres que realmente eran falsos profetas y decían, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Es para ganar dinero, es para sacar, aprovecharse de la gente. Y ahí es donde empieza, donde nosotros comenzamos. Los dos cimientos. El que pone su fe, el hombre prudente, y llega la lluvia. Porque la persona que dice, mira, si tú crees en Cristo, todo te va a salir bien. Todos los días van a ser soleados, y cuando hay lluvia va a caer así suavecita, te va a ir bien, todos te van a querer. No, dice la lluvia viene. Y sabe, la lluvia cae sobre el bueno y el malo. Las tempestades vienen en la vida del bueno y del malo. Pero si tú crees en Cristo, tendrás firmeza,
tendrá firmeza y seguridad cuando pone su fe en Cristo, pero tiene que reconocer nuestra debilidad, que es el pecado. Y cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, seremos salvos. Y al final dije que iba a mencionar el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, que el Señor Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo he leído las palabras del Señor, no son las mías. Soy el vehículo que hoy el Señor ha usado para declarar su palabra. Seamos prudentes, no insensatos. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Te pedimos tu bendición por el resto de este día. Gracias por todos los que han llegado. Te pedimos tu bendición. Y por aquellos que totalmente en este momento no tienen la seguridad de la salvación, que hoy sea el día de la salvación, el día en que se arrepienten sus pecados y reciben el regalo de la salvación que Cristo solamente puede dar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, tú eres el que salva. Nosotros somos los que decimos las palabras que encontramos en la Biblia y nos basamos en ella. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña y que nos guía para tu gloria y para tu honra. Te pedimos tu bendición sobre cada uno que ha llegado y los que no han llegado hoy, que les bendigas en todo aspecto, todo momento, para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre. Te pedimos que nos lleves nuestros hogares en bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.